pedirte por favor que vayas a tu Biblia y la abras en el Evangelio según San Mateo, por favor. Estamos en el capítulo 25, estamos entrando ya al capítulo 25 y gracias por estar atentos y seguirnos en este tiempo de esta serie del Evangelio según San Mateo. Quiero pedirte entonces que vayas allí al capítulo 25 y juntos leamos del versículo 1 al versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Yo voy a dar lectura y tú me puedes seguir con tu vista. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero también ellas iban a comprar, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente, Padre eterno, nos acercamos pidiendo tu intervención. Tú sabes lo limitado y lo incapaz que soy. No vengo confiando en ni un solo gramo en mí. Habla tú. Despiértanos. Si hay alguien aquí dormido aún, despiértanos. Si hay alguien que no está consciente de tu inminente venida, despierta. Y pido que tu iglesia hoy pueda ser consciente de que nuestra preparación diligente y velante debe ser continua, permanente, pero arraigada y producida por el conocimiento verdadero de quién eres tú. Líbranos de temer, líbranos de paralizarnos, líbranos de ocultarnos, sino ayúdanos a prepararnos anhelantemente, porque tú vienes pronto y tu venida es inminente. Usa este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. La mañana del 20 de mayo del 2020, en la ciudad de Memphis, Tennessee, había aproximadamente 40,000 jóvenes sentados en un campo. Y estaban ellos sentados esperando la predicación, porque un pastor llamado John Piper predicaría allí un sermón que marcaría una generación. Ese día el pastor John Piper comenzó su predicación
citando la historia de dos mujeres de su congregación. Y dijo lo siguiente: hace 3 semanas recibimos noticias en nuestra iglesia de Ruby Ellison y de Laura Edwards. Ellas murieron en Camerún. Ruby y Laura eran enfermeras que dieron su vida por una sola causa: hacer que Jesucristo fuera conocido entre los enfermos y entre los más pobres de los lugares más difíciles. Laura era una mujer que trabajó por mucho tiempo como enfermera y después de su jubilación decidió unirse a Ruby. Ambas tenían ya 80 años y un día los frenos de su vehículo no funcionaron y se fueron al precipicio y murieron instantáneamente. A lo que el pastor preguntó: ¿es esto acaso una tragedia? 2 mujeres de 80 años y una vida dedicada a una sola idea, a una sola causa: que Jesucristo fuera engrandecido entre los pobres y enfermos de los lugares más difíciles. 20 años después de que la mayoría de sus contemporáneos se jubilaron y disfrutaron su vida y comenzaron a desperdiciarla o a disfrutarla en las trivialidades de una playa en Florida, 20 años después, la vida de estas 2 mujeres terminaron. Y la pregunta ¿es esto una tragedia? Pero, ¿qué tal la historia de Bob y Penny? Se jubilaron antes de tiempo. Él tenía 59, ella 51. Ahora viven en Punta Cana, allí en las bellas playas de Florida, donde navegan en su barco de 9 metros, juegan softball y recogen conchas. ¿Es esto una tragedia? He allí la tragedia. Allí está el cuadro perfecto de la tragedia. Porque la razón de la vida es mucho más elevada que una buena pensión. Es mucho más elevada que vivir de tus rentas. Es mucho más que tener un futuro asegurado. La razón de nuestra existencia es entender y conocer quién es Jehová. Pero ¿sabes? Nuestro corazón tiende a inclinarse ante la temporalidad de este mundo. Y hoy ruego que la palabra de Dios nos enseñe que la razón de nuestra existencia aquí es conocerle verdaderamente. Y por conocerle verdaderamente, trabajar y velar ante su inminente venida. Oh, mi querido creyente, es triste ver cómo en nuestra mente se ha infiltrado este pensamiento, este sueño americano de vivir de tu pensión, de vivir de tus rentas, y piensas que allí está la vida. No. La vida puede disfrutarse realmente, aun cuando el último día de tu existencia sea trabajando para la gloria del eterno Dios. El capítulo que acabamos de comenzar, el capítulo 25, déjeme trasladarnos al contexto de este pasaje del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Es un discurso profético. Como hemos dicho, este es el último discurso del Señor Jesucristo, es el 5.º discurso. Y es el discurso titulado el
discurso del Monte de los Olivos. Y es interesante ver cómo comienza el capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos, mire cómo utiliza el verbo el Señor. Será. Recuerdan que siempre las parábolas nos estaban mostrando el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante. Pero ahora esta parábola tiene la intención de mostrarnos lo que será el reino de los cielos. Entonces, esta parábola o estas parábolas tienen el propósito de mostrarnos una referencia continua a la segunda venida, como el fin de los tiempos también. El capítulo contiene 3 elementos, 3 bloques. El primero lo encontramos en la primer parábola de las 10 vírgenes. Y este elemento tiene el propósito de mostrarnos una exhortación de vivir en una actitud vigilante, del versículo 1 al versículo 13. Una actitud vigilante y ejercitar una vida de piedad. Y por eso nos va a narrar la parábola de las 10 vírgenes. El segundo elemento de este capítulo es las parábolas de los talentos y tiene el propósito de mostrarnos la exhortación de vivir una vida vigilante, diligente y fiel ante su inminente venida. Porque Él viene. El creyente genuino, verdadero, va a vivir una vida diligente y fiel. Y eso es lo que narra en la segunda parábola. Y el tercer elemento de este capítulo lo encontramos del versículo 31 hasta el versículo 43. Y es una conclusión de su discurso, describiendo ese día del juicio. Y hoy nos enfocaremos en los primeros 2 elementos de este capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 30. Así que veremos cómo el creyente genuino puede sostener una vida vigilante, cómo el creyente genuino puede sostener una vida vigilante y diligente mientras espera la venida de su Señor. El creyente genuino sabe que su Señor viene y tiene que permanecer vigilante, diligente. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo mantenerme diligente? Yo sé que Él viene. Y la respuesta la veremos en la recta final del sermón, pero quiero anticiparte que es en base al conocimiento, con base en el conocimiento del Señor. Eso es lo único que puede sostenerte viviendo una vida diligente y vigilante ante la inminente venida del Señor. Por eso quiero que tú lleves esto en mente, porque nuestro Rey glorioso viene pronto. Tú debes velar y trabajar, vigilante y diligente. Porque nuestro Rey glorioso viene pronto, tú debes velar y trabajar, vigilante y diligente. Ahora, noten, vayamos al capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y vean cómo es que nosotros vamos a ser desafiados a velar y trabajar en esta porción. Versículos del 1 al 13 encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes representan la iglesia. Pero déjenme contextualizar. El Señor Jesucristo va a usar esta parábola y nos va a mostrar que estas 10 vírgenes son esas mujeres que han sido denominadas en la actualidad como damas de honor. Y el Señor Jesús nos presenta la escena donde está una boda, se ha invitado a las 10 damas de honor, está ya la casa preparada, ya está todo listo para esa boda especial, la novia ya está, lo único que falta es ¿quién? El novio.
El novio no ha llegado. Ellas ya están preparadas, ya tienen todos los elementos necesarios. De hecho, el aceite ya estaba provisto. Ellas solamente tenían que hacer uso de eso, traerlo y ponerlo. De estas 10 mujeres, hay 5 mujeres que son prudentes. Y 5 de esas 10 son necias. ¿Cuál es la diferencia entre la prudente y la necia? ¿Qué es lo que les hace prudentes y necias? Vaya usted conmigo al versículo 3. Las insensatas, ¿qué hicieron? Tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron ¿qué? Aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La diferencia entre una y otra, entre unas y otras, es que las necias tomaron lámparas, pero no tomaron aceite. Las prudentes tomaron aceite y tomaron sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿qué dice? ¿Cabecearon quiénes? ¿Quiénes? Todas, prudentes y necias. Todas cabecearon. Nota entonces que la prudencia no está en dormir. No es el énfasis, sino en la actitud de vela que estas mujeres tenían, en la conciencia de que el esposo vendrá y tengo que estar preparada para la venida, tener todo listo para su venida. Versículo 6. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Llegó la medianoche y llegó con ella, con la medianoche llegó el novio. No era común que una boda se celebrara a la medianoche. Normalmente las bodas se celebraban al esplendor del sol, cuando todos podían ver la belleza de la novia y ver lo glorioso de esa escena. Pero llega la medianoche y no estaban preparadas. Ahora las 10 vírgenes completamente despiertas, miren, versículo 7. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y el hermano Daniel Puente es un hermano que tiene muchos de estos elementos en casa y tiene una colección. Y me trajo una lámpara, de esas lámparas que usaban esas vírgenes. Es una lámpara como esta. Y allá en la salida hay una mesa con muchas de estas lámparas que utilizaban en aquel tiempo. Las vírgenes tomaron sus lámparas, las limpiaron, y todas las lámparas tienen un mechón como este. Las mujeres, las 10, prendieron su mechón. No es que tenían su mechón prendido durante toda la noche, no, en ese momento, ustedes ven el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué? Arreglaron su lámpara, en ese momento, prendieron. Versículo 8, y las insensatas dijeron a la prudente, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Prendieron, y sí prendió, pero no había combustible para que esa mecha permaneciera prendida. Y es que eso es la razón del por qué van y le dicen, mi lámpara no tiene combustible, necesita combustible, dame del tuyo. Las lámparas de estas insensatas sí prendieron, pero dieron una mecha y una luz muy corta, y se apagaron. Y piden, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Y entonces allí se nota una diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Antes no había ningún elemento para distinguirlas. Fue hasta la medianoche que se dieron cuenta quiénes eran las sabias, las prudentes y las insensatas. No tenían ningún otro elemento. La diferencia es que estas insensatas no estaban preparadas. No esperaban que viniera el novio a la medianoche. No esperaban que fuera sorpresivo. Quizá ellas esperaban que fuera, sí, con la luz del sol en su esplendor. Y eso les hizo pensar, ¿para qué llevar aceite? Seguramente, como es el novio, vendrá a la hora que todos se den cuenta. Entonces no llevemos aceite. Seguramente tendremos que prenderlas, pero no tendrá que permanecer prendida durante mucho tiempo. No es necesario que lo lleves. Versículo 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. ¿No parece una respuesta tan piadosa? Oh, ¿no deberían darle estas? Oh, qué egoístas. No. Eso es precisamente lo que las hacía prudentes. El estar preparadas para la venida de ese novio. Así que ellas sabían que cuando llegara el novio tendrían que hacer una procesión donde su lámpara tendría que tener combustible necesario para estar prendida hasta que el novio llegara a donde debería llegar. Por eso no te puedo dar de mi aceite, porque este aceite es el que necesito para llegar a donde debo de llegar con el novio. No es entonces egoísta la respuesta, sino al contrario, es razonable la respuesta. No te puedo dar, es necesario para que mi lámpara esté prendida. Es más bien esta respuesta una evidencia de un carácter prudente. Así que, ¿qué significa esto para ti y para mí? Esta ilustración y parábola nos tiene algo que decir a ti y a mí. Sí, porque ve conmigo al versículo 13, versículo 11 al 13. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y mira el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Es interesante que el Señor nos pone precisamente en el verso 6 y 7. Y a la medianoche. No había bodas a esa hora. ¿Quiénes de los que están casados decidieron casarse a la medianoche? Ni en la cultura de antaño se celebraba una boda a la medianoche. Velad, porque la venida del Señor será en un momento que nadie se lo imagina. No es que tendrás tú los elementos para decir: ya sé cuándo viene. No, velad. Velad. Entonces, ¿qué es lo que significa velad? Para ti y para mí como creyente. Y déjame decirte 3 cosas que no significan.
primeramente, no significa que debemos hacer más allá de lo que podemos hacer. No significa que debemos hacer más allá de lo que podemos hacer. ¿Qué hicieron estas mujeres? Es interesante que las 10 vírgenes, versículo 5, ¿qué? Versículo 5, ¿qué hicieron todas esas mujeres? Durmieron. No es que la prudencia de esas mujeres les hizo no dormir y estar velando como si tuvieran la oportunidad o la capacidad de nunca dormir. No está diciendo eso. Velar no significa no dormir. Velar no significa que tú puedes hacer algo más allá de lo que puedes hacer. No. Pero tampoco significa que debes desperdiciar todo sin administrar lo que tú tienes. Velar no significa que debes desperdiciar todo sin administrar lo que Dios te ha dado. ¿Se dan cuenta de las mujeres prudentes? Estas mujeres tomaron su aceite y fueron administradoras de lo que Dios les dio, de ese aceite que ellas tenían, y no desperdiciaron su aceite, sino que lo usaron en el momento preciso, de la forma precisa, y no dieron porque no podían dar, porque tenían que ser buenas administradoras. Entonces, velar no significa que debes hacer más allá de lo que puedes hacer. Tampoco significa que debes de desperdiciar todo sin administrar lo que Dios te ha dado. Y una más, no significa que debes de estar, despierto. No significa que debes de estar despierto sin dormir, sino que estés preparado. Gracias, hermano. Mucho me temo que cuando pensamos en velar, pensamos en esas personas que nunca descansan. No significa eso. La iglesia, entonces, ¿qué es lo que significa? La iglesia debe ser prudente. La iglesia debe ser consciente de que nuestro Rey vendrá en un momento, y ese momento es el menos esperado. Déjame decirte que la iglesia está representada allí con esas 10 vírgenes. Y sabes, no sabrás quiénes son vírgenes insensatas y no sabrás quiénes son vírgenes sensatas hasta ese día. Ese día sabrás quiénes son las insensatas o las prudentes. Hoy recibimos a una cantidad significativa de hermanos como miembros. Y estamos diciendo, ellos son creyentes. Y los miembros de esta iglesia tienen esa autoridad, pero sabes, eso no te hace ser prudente. La iglesia está representada en esas 10 vírgenes y ese día muchas personas pensarán que tienen aceite en sus lámparas y no lo tendrán. Muchos profesarán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Él os declarará, capítulo 7 de este evangelio, nunca os conocí. Y es precisamente lo que dice en el capítulo 25, versículo 12, perdón. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. Oh creyente, entonces no significa que tú debes de estar haciendo más allá de lo que puedes hacer. No significa que tienes que desperdiciar lo que tú tienes. Significa que tienes que estar preparado para la venida. Significa que tu carácter tiene que ser transformado día a día. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto.
Es demasiado tarde para un estudiante prepararse para su examen una noche antes de su examen. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para una persona adquirir la habilidad que necesita para desarrollar un trabajo un día antes de entrar a ese trabajo. Me estoy explicando, estoy tratando de ilustrar. Es imposible que tú quieras ser el médico cirujano un día antes que tengas que abrir un cuerpo. Es imposible. Es demasiado tarde. Necesitas prepararte. Necesitas poner aceite en esa lámpara y no hay nada que lo puedas hacer en el último minuto. Si continuamente estás pensando que mañana será el día en el que dejarás ese pecado. Si mañana, quizá mañana sí puedo ser un mejor creyente. Mañana, seguramente mañana podré leer más. Seguramente mañana me dedicaré más. No, lo tienes que hacer hoy. Prepárate hoy. Mañana puede ser muy tarde. Sé diligente hoy. No esperes el día de mañana. Eso es lo que significa ser prudente. Entender que hay cosas que no se pueden obtener en el último minuto y tu carácter y tu piedad no se desarrollará un día antes, ni un minuto antes. Tienes que aprender a prepararte hoy. Pero una segunda cosa que significa ser prudente es que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. A las vírgenes simples les resultó imposible conseguir aceite prestado. Cuando ellas se dieron cuenta que no había aceite en sus lámparas, ¿qué hicieron? Dame. Tú tienes allí, dame el tuyo. Bueno, el creyente genuino sabe que no puede pedir prestado aceite de alguien más. Que tú necesitas tu propio aceite. No se puede pedir prestada una relación con Dios. No. Cada persona es responsable de cultivar una relación con Dios. Oh, joven creyente que estás aquí, tú no vas a ir a la presencia de Dios porque tus padres son creyentes, porque tu padre es un líder de la iglesia. No, eso no te hace piadoso. Tú necesitas tener el aceite en tu lámpara. Oh, creyente que estás aquí por años, tú no puedes tener aceite en tu lámpara porque has venido a una iglesia durante tantos años. No, eso no te da aceite. Lo único que pone aceite en tu lámpara es tu comunión íntima y significativa, continua y creciente con tu Señor cada día. No puedes estar viviendo siempre de capital prestado. No. La preparación, la comunión con Dios no es transferible. No es transferible. Tú eres el único que puedes tener y obtener. Nadie más lo puede obtener por ti. Y una tercera cosa que significa ser prudente es entender. La primera es, hay cosas que no se pueden obtener al último minuto. Hay ciertas cosas que no puedes pedir prestado. Y número 3, no hay segundas oportunidades. Nos hemos vuelto tan cómodos porque en toda nuestra vida siempre hay una segunda oportunidad. Pero el día que el Señor venga, no
hay segundas oportunidades. Para quienes no están preparados, el día que el Señor venga, o el día que Dios te llame a tu presencia, no hay una segunda oportunidad. Y es por esta razón que no podemos pasar de soslayo estas palabras. Porque la voz del Maestro quiere decirle a sus discípulos que no basta con dar la apariencia de que eres cristiano, sino que es necesario permanecer bien y permanecer fielmente hasta el día del Señor. Hermanos, yo no puedo saber si tú estás teniendo una comunión significativa cada vez que tú entras a este lugar. O sea, no hay un medidor de espiritualidad digital. No lo hay. Pero yo te animo que si tú eres creyente, tú entiendas que tu responsabilidad es vivir con prudencia y diligencia cada día de tu vida en una comunión significativa con Él. Porque eso es lo que nos lleva al segundo punto. Porque nuestro Rey glorioso viene pronto. Tú debes velar y trabajar con prudencia y diligencia. Porque mira ahora la parábola de los talentos. Rápidamente vamos a la parábola de los talentos. La parábola de los talentos está compuesta de elementos que son los siguientes. Un hombre de negocios que estaba por salir distribuyó sus bienes entre sus siervos y les distribuyó los bienes a sus siervos de forma soberana y providencial. Él quiso distribuirlo como él quiso hacerlo. A uno le dio 5 talentos, versículos del 16 en adelante, al versículo 18. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. ¿Ok? Esta es la parábola, tiene este elemento. Un hombre de negocios que está a punto de salir, distribuye soberanamente, voluntariamente sus bienes. A uno le da 10 talentos, a otro le da, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a uno le da 1. Ok. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor y vino a pedir cuentas. Del versículo 19 al versículo 27, el Señor pide cuentas a estos siervos que les entregó sus talentos. Y en esos 3 elementos encontramos entonces la enseñanza de esta parábola. ¿Qué son los talentos? ¿Qué son los talentos? Los talentos se usaban como una moneda, como elementos de cambio, de intercambio comercial. Hoy en día estos talentos son utilizados en el contexto evangélico como dones o capacidades que una persona tiene. Se dice que una persona tiene mucho talento cuando tiene ciertas habilidades ordinarias o extraordinarias. Pero sea que tú lo estés considerando como una habilidad, o sea que lo llevemos al contexto original, que es una pieza de metal que se usaba para hacer un intercambio comercial, sea lo que fuera, este Señor dio esos talentos. Ahora, llevemos esto al contexto y pensemos qué significa eso para nosotros. Dios ha dado talentos a todos. Dios nos ha dado capacidades, dones. Por ejemplo, tu influencia, tu dinero, el conocimiento, tu capacidad de razonar, tu intelecto, tu memoria, tus afectos, tu familia, tus hijos, tu empresa, tus negocios, tus bienes materiales son talentos, son dones.
Y uno podría decir, a ver, pero no, eso a mí me costó. Porque ¿de dónde vienen todas estas cosas? ¿Qué mano te las dio? Porque realmente, ¿por qué tienes lo que tienes? ¿Cuándo compraste tu capacidad intelectual? ¿Cuánto pagaste por la capacidad de hacer un negocio? ¿Cuánto diste por tener lo que hoy tienes? ¿Por qué no somos, en vez de seres humanos, gusanos que se arrastran sobre la tierra? ¿Sabes por qué? Porque hay un Señor que distribuyó sus talentos y quiso darte a ti lo que tienes. Mire cómo Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes hoy tú que no hayas recibido? Y la respuesta a esta pregunta retórica es, ¿y si lo recibiste? ¿Puedes ir conmigo a leer ese pasaje? 1 Corintios 4, 7. Y si lo recibiste, ¿qué? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Lo has recibido, es un don. Tú eres deudor, tú no eres el dueño. A ti se te ha dado. Solamente eres un administrador de los dones de Dios. Así que no cabe la menor duda que el propósito de esta parábola es mostrar no solamente a estos dos primeros, el primero recibió 5, el segundo recibió 2, sino específicamente quiere enfocarse en el último. Porque mire el capítulo 25. Versículo 24. Los dos primeros, el primero que recibió 5, ¿cuánto regresó? Otros 5, así que regresa 10 talentos. El segundo, que recibió 2, versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor, versículo 23, le dijo, bien, buen siervo fiel. A propósito, a los dos les dice la misma expresión. Pero ahora prestemos atención al verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, por favor, preste atención ahí, verso 24. Señor, ¿qué dice? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Así que el propósito de la parábola no es enfocarse en los 2 primeros, sino precisamente en este último. Porque parece ser que la respuesta de este último es muy piadosa. Muy piadosa. Pero la respuesta verdaderamente deja ver la raíz de su problema, la raíz de su negligencia. La respuesta de este hombre no es piadosa, no lo es. Simplemente nos refleja su negligencia, de dónde está arraigada esa negligencia. ¿Y dónde está arraigada? En su falta de conocimiento de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Yo te conocía. No, tú no le conoces. No le conoces. Porque Él no es un hombre duro. Él es un hombre misericordioso y bondadoso que se compadece. Él no viene a castigar, sino viene a dar misericordia. Y te ha dado un talento. Te dio un talento. Eso es misericordia. ¿Qué merecías? Pero te dio un talento. Oh, qué bondad tan grande.
Y mira, versículo 25, tuve miedo. No, el conocerle a Él no te da miedo, sino que al contrario, mira, los otros dos, ¿qué hicieron? Al ver que Dios, el Señor les había dado 5 talentos y 2 talentos, pusieron esos talentos a trabajar. Por lo tanto, tu diligencia está íntimamente relacionada con el conocimiento que tengas de tu Señor. Tu diligencia está íntimamente relacionada con el conocimiento que tengas de tu Señor. Cuando conoces que tu Señor no te premia con base en tu desempeño, sino a su fidelidad, entonces ese es el impulso que te mantiene dando tu mayor esfuerzo. Porque Él no te va a juzgar diciendo, uy, nada más traes 4. Cuando a Él le di 5 y trajo 10, no. A los dos les dice, bien, buen siervo fiel. Si tú trajiste 10 porque te di 5, bien, buen siervo fiel. Y si tú trajiste 2 porque te di 2, bien, buen siervo fiel. No estoy dándote con base en tu desempeño, sino a mi fidelidad y mi gracia. Cuando conoces que tu Señor entonces no te premia con base en tu desempeño, entonces te mantienes motivado. Así que tu teología, déjame decir esto por favor y recuérdalo, tu teología es la que determina la calidad de tu fidelidad en el servicio a tu Señor. Tu teología determina la calidad de tu fidelidad en el servicio a tu Señor. Esta parábola nos dice que Dios da a las personas diferentes dones. Una recibió 5, otra 2, otro 1. No es la cantidad de talentos lo que importa, no. Lo que importa es cómo uses ese talento, si tienes 5, si tienes 2, si tienes 1. Dios nunca te va a exigir las habilidades que tú no tengas, pero sí te va a exigir que uses a tope las habilidades que Él te ha dado, que uses a tope esa habilidad que tú poseas. Todas las personas tienen diferentes talentos, pero todas las personas pueden ser iguales en su esfuerzo. Todas las personas pueden ser iguales en su esfuerzo. No importa si tengo un talento o si alguien tiene 10 talentos. Yo puedo tener y dar mi mayor esfuerzo como el que tiene 10. En eso somos iguales. Dios no te va a evaluar con el pragmatismo del ser humano. A los 2 siervos que habían cumplido bien, no se les dijo, bien, pues puedes pasar y descansar. No, mira, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué? No, no es que ya acabaste. No, bien, has sido fiel en poquito. Te di 5 y me diste 10. Bien, dame esos 10, te voy a poner más. La vida no se trata de terminar y decir, no. ¿Sabes qué vas a hacer en la eternidad, mi querido hermano? Trabajar para el reino de Dios. Un día platicando con mi hijo me dijo, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Hace algunos años le dije, no sé. Iremos a estar cantando, no sé. ¿Sabe qué vas a estar haciendo tú y yo en el reino eterno de Dios? Trabajando para el reino de Dios, para que Cristo sea exaltado. Gloria a Dios. Por lo tanto, porque nuestro Rey glorioso viene pronto,
Tú debes velar y trabajar con prudencia y diligencia. No esperes que sea demasiado tarde, porque mira cómo termina también el capítulo 20, la parte de la parábola de los talentos. Versículo 29, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No parecía muy piadoso este hermano? Yo temo al Señor, tengo temor de que Él venga pronto. Yo lo conozco. ¿A dónde lo envía? Echadle a las tinieblas de afuera. Por lo tanto, hermanos, hoy quiero terminar exhortándote a entender y recordar que tu Rey glorioso viene pronto. Debes velar y trabajar con prudencia y diligencia, conociendo cada día a tu Señor. Conócele. Cuando tú le conoces, te apasionas por Él y le sirves a Él. Y concluyo trayendo la ilustración con la que inicié. En ese sermón, John Piper termina diciendo: hay personas en este país que están gastando miles de millones de dólares para que compres el sueño americano. Y tengo 40 minutos para suplicarte, no lo hagas. Con todo mi corazón te ruego, no compres ese sueño. Porque cuando llegue el último capítulo de tu vida, antes de comparecer ante el Creador del universo, darás cuenta de lo que hiciste. Y dirás: aquí está, Señor, mi colección de conchas, mi yate de 9 pies. Aquí está mi casa grande. Aquí está mi cuenta bancaria hinchada con millones de pesos. No lo hagas. Piensa en lo eterno. Oh creyente que eres empresario, invierte en lo eterno. Sigue produciendo dinero, pero para lo eterno. Oh padre de familia que tienes a un hijo, o tienes 5 hijos, o no tienes hijos, piensa en lo eterno. No dejes que el pragmatismo del hoy te determine y piensa en lo eterno. Tu Rey viene pronto y tu Señor es misericordioso. No desperdicies tu vida. Y de ese sermón se acuñó esta frase que John Piper citó: solo una vida pronto pasará. Lo que has hecho por Cristo, eso durará. Solo una vida pronto pasará. Y lo que has hecho por Cristo, eso y solo eso durará. Oh Dios, ayúdanos a esperar tu venida y trabajar arduamente y diligentemente, porque tú vienes pronto. Ayúdanos a velar con prudencia, a trabajar con diligencia, sabiendo que tú vienes pronto, porque esta vida pronto pasará y solo permanecerá lo que hemos hecho para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.